En todas las máquinas es obligatorio señalizar. Por regla general, siempre que un operario dé una orden a una máquina, tiene que poder ver el efecto de la orden que ha dado. Puede ser que en una máquina él tenga una visual directa con el funcionamiento que ha activado, es decir, que va a ver que la máquina se mueva o haga algún tipo de acción. Pero así todo tengo que tener confirmación en el cuadro de operación de que esa orden que he dado efectivamente se ha cumplido. Por eso tenemos que señalizar la marcha, el paro, etcétera, etcétera. Vale. Siempre que activamos una máquina tengo que tener una señalización de que esa máquina está activada y está funcionando. Al menos esa, siempre tengo que tenerla. ¿Vale? Porque si no es muy confuso. Pensar, por ejemplo, en una instalación de una vivienda. Yo cuando enciendo una iluminación desde un punto simple, por ejemplo, yo tengo confirmación de la acción. ¿Por qué? Porque la luz está encendida. Yo estoy en la misma estancia y estoy viendo la luz. Vale, siempre necesito esa confirmación, porque si no, siempre va a tener la duda el operario de si ha activado correctamente la máquina o no. Vale, de ahí la necesidad, yo diría más la obligación siempre de señalizar. La primera señalización que tengo, pues es esa, la señalización de marcha. Fijaros, primera manera de que puedo hacer una señalización de marcha, poniendo la lámpara en paralelo con la bobina del accionamiento que yo estoy activando. Si quiero señalizar, por ejemplo, el funcionamiento de un contactor, lo puedo hacer de esa manera o lo puedo hacer también de esta manera. Esta sería la alternativa. ¿Vale? Contacto, bueno, esta exactamente no. Esto sería una señalización de paro. Para señalizar la marcha tengo dos opciones. Vamos a borrar esta, que no es lo que estábamos hablando ahora. Señalizar en paralelo, es decir, pongo aquí la bobina K1M y aquí tendría en paralelo un piloto de señalización, por ejemplo, P1. Opción número 1. Opción número 2. Contacto abierto de K1M alimentando la bobina de P1. ¿Vale? Mientras que la bobina de K1M estará en otra rama. ¿Diferencias que veis entre las dos? ¿Dónde creéis que puede estar la diferencia entre las dos? En la primera imagen, la bombilla está conectada a la voz de K1. Pero no me digáis lo que ya vemos. Lo que vemos lo estamos viendo, no necesitamos contarlo, porque ya lo estamos viendo. Ah, vale, en la bobina. En el caso número 1, realmente lo que estoy señalizando es la puesta en tensión de la bobina. Vale, mientras que en el caso número 2 lo que estoy señalizando efectivamente es la maniobra de ese contactor. ¿Por qué? Porque yo estoy señalizando a través de un contacto. ¿No es eso? Entonces, si K1M no se mueve en sus contactos, no voy a tener señalización. Mientras que en el primer caso, yo voy a tener señalización aunque los contactos no se muevan. Tengo los contactos del contactor pegados, voy a tener señalización. Y el contactor no está funcionando bien. Mientras que en el caso número 2, si no está efectivamente funcionando bien el contactor, no voy a tener señalización. ¿Es mejor señalización esta? La número 2 es la mejor. Vale, pero esta también tiene su ventaja. La ventaja de esta es que no necesita contacto. Por lo tanto, si estoy corto de contactos, la puedo utilizar perfectamente. Cuando yo, por ejemplo, no tengo un bloque auxiliar y solo tengo el contacto abierto y cerrado auxiliar que viene con el contactor, con el modelo este LC1D09 que utilizamos, el más moderno, trae dos contactos. Yo no necesito un bloque auxiliar porque normalmente el abierto ya los voy a estar utilizando en la realimentación y no necesito poner otro bloque y me vale esta señalización, ¿vale? Mientras que para hacer el número 2 sí que necesito un bloque auxiliar seguro, porque no traen dos contactos abiertos ningún contactor.
auxiliares, Vale. Los dos son métodos válidos para señalizar la marcha. Aquí lo que estaríamos señalizando al final sería la marcha, en este caso de un receptor que es K1M. ¿Que quiero señalizar el paro? Esto lo hemos hecho, ¿no? En las prácticas, esto sí que lo sabemos hacer bien. ¿Quiero señalizar un paro? Lo mismo, pero con un contacto normalmente cerrado. Cojo un contacto cerrado de K1M, lo conecto en serie con la bobina con la lámpara. La bobina del contactor, no, la bobina estará en otra rama donde tenga que estar. Este sería el P1. Y ahí tendría una señalización en este caso de paro. Esta señalización normalmente se llama paro y puesta en tensión. Hasta que yo no ponga en tensión el circuito de mando, no voy a tener encendida esa lámpara. Por tanto, me sirve también como señalización de puesta en tensión. Imaginaos que conectáis la instalación con un interruptor, seccionador y que tiene un contacto auxiliar que me conecta al circuito de mando también. En ese momento que yo meta el seccionador o el interruptor, va a estar ya señalizándome la luz de paro en el cuadro. Estará encendida una luz de color rojo normalmente, que me va a decir que la máquina está en tensión pero está parada. Vale. Bastante útil también, porque así el operario ya sabe que la máquina está disponible, está en condiciones de funcionar. ¿Vale? Eso conviene también siempre señalizarlo. Marcha, paro y el disparo del térmico son las tres señalizaciones que siempre deberíamos de tener en una máquina. Si estamos con un variador, veremos que en el variador el tema del térmico nos cambia, pero también tiene contactos para poder señalizarnos, por ejemplo, que el variador está en error, ¿no? Y no puede funcionar por un disparo y demás. Vale. Señalización de marcha y señalización de paro. Otra señalización que tenemos. Señalización de disparo del térmico. A ver si nos la pone por aquí el libro. Bueno, en esta parte todavía no. La vamos a añadir aquí. Bueno, luego os habla del térmico. Mira, vamos a la siguiente. Vamos un momento a la siguiente, la parte del térmico, y así vemos la señalización. Bueno, en el circuito de fuerza habíamos visto cómo con el contactor montamos siempre debajo una protección térmica. En nuestro arrancador lo normal poner, cuando tengo varios motores, una protección general magnetotérmica y diferencial en el cuadro, luego en el circuito de cada motor hacer una protección o bien con un relé magnético, es decir, como si fuese un magnetotérmico pero sin parte térmica, o bien fusibles, que es lo más habitual, una base portafusibles con un fusible por cada línea del motor. Luego vendría el dispositivo de conmutación, que es el contactor, y luego vendría el térmico. El térmico va acoplado, ya lo visteis en las prácticas, justo debajo. El térmico tiene dos partes, una parte de fuerza y otra parte de mando. La parte de fuerza es la que me aparece, como es obvio, en el circuito de fuerza, ¿vale? Es este gráfico que tenéis aquí, en la parte de arriba, este de aquí, ¿vale? Esta sería la parte del circuito de fuerza. Lo que me representa es un relé térmico por cada una de las líneas, que es lo que internamente tiene. Eso constructivamente lo que es un bimetal. Lo que tengo en cada una de las líneas son unas plaquitas formadas por dos metales de diferente coeficiente de dilatación, ¿vale? Alrededor de esa plaquita lo que hago es arrollar el conductor de la fase, es decir, lo hago pasar alrededor. Por aquí es por donde va a pasar la corriente, ¿vale? Que yo quiero detectar. La sobrecarga se detecta por la sobrecorriente que se produce. Esto va a empezar a calentarse, esto va a empezar a emitir calor, y cuando se calienta más de la cuenta, como los dos metales dilatan uno antes que el otro, tienen diferentes coeficientes de dilatación, el que dilata más hace doblarse al conjunto. Y lo que me quedaría sería que esto se dobla ligeramente hacia este lado, ¿vale? Al aumentar la longitud de la plaquita, que es de color rojo, esto tiende a desplazarse, en este caso tal como lo he dibujado, hacia la izquierda. Aquí lo que tenemos en el térmico es una placa que al desplazarla con el propio movimiento de la plaquita, aquí tiene un muelle y hace que los contactos se disparen, ¿vale? Tiene un mecanismo para que en cuanto se mueva un poco
el bimetal me dispare, me suelte el muelle y me dispare los contactos. Vale, eso es como funciona el relé térmico. Hasta que no se enfría y las placas vuelven a su posición inicial, yo no puedo rearmar el térmico. Veremos cuando trabajemos con los motores. Tenemos motores que absorben sobre 3 amperios en vacío y les vamos a poner, os va a coincidir alguno que tendréis un térmico de calibre más pequeño, a lo mejor de 1,5. Y vais a ver cómo al principio os deja, pero después de 3 o 4 arranques se os va a disparar el térmico. Vais a darle al botón de rearmar y vais a ver que no va a rearmar al principio. Esperáis un minuto, a veces incluso menos, le dais al botón de rearmar y se rearma. Eso es porque necesita enfriarse para poder rearmarse. ¿Vale? Protección contra sobrecargas, recordando también lo que habíamos visto en la parte inicial del tema. Aparte de esos contactos de fuerza que se montan con el contactor, tengo lo que llamamos los contactos auxiliares o contactos de mando, que serían todos estos de aquí, estas configuraciones. ¿Vale? Un contacto cerrado y un abierto o un contacto conmutado. La configuración más habitual es esta de aquí. 2 contactos separados, abierto y cerrado. Los identifico fácilmente por la numeración. 9596, el contacto cerrado, 9798, el contacto abierto. ¿Por qué el 9? ¿Por qué el 9? Porque puede haber térmicos hasta tetrapolares. Si tengo un térmico tetrapolar, la numeración de los contactos de fuerza sería 1, 2 el primer polo, 3, 4 el segundo, 5, 6 el tercero, 7, 8 el cuarto. ¿Cuál es el siguiente número? El 9. ¿Vale? Para que no se confunda, parten los contactos auxiliares a partir del 9. Bien, es cierto que los térmicos que nosotros utilizamos son solo tripolares. Son solo tripolares y no tengo el cuarto polo. ¿Vale? Pero así todo empieza en el 9, la numeración del auxiliar. Y luego, los contactos que tienen función especial, como los temporizados o los del térmico, normalmente en vez de llevar el 1, 2, 3, 4, llevan 5, 6, 7, 8. ¿Vale? En este caso, 5, 6 sería la numeración del cerrado, porque es la más baja, 7, 8 sería del abierto, porque es la más alta. ¿Vale? Sigue la misma lógica que los contactos normales de un relé. En el conmutado exactamente lo mismo. ¿Vale? La composición normal de uno de estos térmicos, la que habitualmente vais a encontrar entonces, es la que tenemos dibujada. A ver, porque hoy esto no quiere... Sería esta de aquí sin este polo, ¿no? Solo tenemos 3 polos en el nuestro. Este es el térmico, los que tenemos ahí en el taller tienen esta forma de aquí. Vale, serían estos. Este de aquí sería nuestro térmico. 3 contactos de fuerza, 2 contactos auxiliares. Vale. Bueno, ¿cómo se señaliza entonces, si estábamos con la señalización, el disparo del térmico? Pues lo habitual es esto. En la parte inicial del circuito, yo saliendo de la protección voy a empezar el circuito por la condición de paro del térmico. Voy a dibujároslo como os lo dibuja el cadesimo, ¿vale? Que es otra manera de dibujarlo. Este sería el contacto 9596. Vamos a poner que es un F3. ¿Vale? Justo en paralelo pongo el contacto abierto, lo monto, lo cableo yo exteriormente, le hago un puente. Y este sería el 95, perdón, el 97. Y así es como empiezo el esquema. Este contacto lo llevo hacia la derecha e iría directamente a una lámpara de señalización. Vamos a suponer que es un P4. ¿Vale? Que estaría directamente a neutro. ¿Vale? De tal manera que si dispara el térmico, este contacto se cierra y la lámpara de señalización del térmico se encendería. Vale, esa es la manera en la que se realiza la señalización del térmico. Aquí tendríamos el resto del circuito, lo que haya en cada caso. Siempre lo llevo hacia la derecha del todo. Aquí ya, por este lado, lo único que me quedaría sería subir el neutro en el esquema. ¿Vale? Que iría aquí a la protección. Esa es la manera en la que se señaliza el disparo del térmico. Marcha, paro y disparo del térmico son las señalizaciones más habituales.
Bueno, ejercicio que ahora os propongo. Se había dicho que os iba a ir proponiendo ejercicios. Quiero realizar un circuito. Poner ahí. Vamos a poner aquí un enunciado. A ver si me deja escribir. No me va a dejar. Bueno. Diseñar un circuito de mando para señalizar con una bocina el disparo del térmico de un motor. Utilizando un relé auxiliar, quiero tener la posibilidad de anular la señal acústica mientras estoy reparando la máquina. Coma, y sustituirla por una señal luminosa en la tapa del cuadro. Vale. Solo vamos a diseñar esa parte del circuito, luego es una máquina que arranca el motor con lo que arranca, ¿vale? Yo aquí lo que quiero hacer en esta parte es diseñar la parte del térmico. Quiero que cuando se dispare el térmico me active una bocina. Yo llego al cuadro y tengo un pulsador de desactivación. Normalmente lo hacemos con dos. Uno que me desactiva la bocina y otro una vez que reparé toda la instalación y una vez que rearme el térmico para anular la alarma. ¿Vale? Uno lo llamamos alarma recibida y otro es anulación de alarma. ¿Vale? En un momento. No, espérate. Venga, ideas. Me estáis dando la pista ya de que voy a utilizar un relé auxiliar. Bueno, os voy a poner yo el arranque del circuito. A la derecha del todo de nuestro esquema, aquí tendríamos nuestro contacto abierto del térmico. Nueve 7, 9 8. Si quiero poder anular esa señal, pues aquí tendré un contacto del relé auxiliar, ¿no? Un K1A, por ejemplo. Y aquí debajo tendría lo que voy a anular, que es la señal acústica, que va a ser, por ejemplo, una bocina. Imaginaos que salta el térmico una máquina y tener que estar escuchando la bocina. El circuito se hace con cierta asiduidad. Esto cuando hay una alarma importante, algo que suene una bocina para que todo el mundo se entere y una vez el operario que tiene que hacerse cargo de la alarma se hace cargo de la máquina, lo primero que hace es apagar la bocina, porque la bocina molesta. ¿Vale? Venga, ¿cómo lo hacemos? Ideas.
Ideas. Los pulsadores que tendrían el cuadro. Imaginaos que tengo aquí la señalización de disparo del térmico. Bueno, vamos a ponerlo distinto. Vamos a poner aquí esto como alarma. Bueno, si me deja. Que no me va a dejar. Vamos a borrar esto. ¿Está el enunciado copiado? Habría que diseñar el circuito de fuerza, también. No, solo esa parte, no te líes. Solo lo que os pido. Bueno, en el cuadro, que era lo que os estaba dibujando, tendríamos, por ejemplo, un pulsador que me pone alarma recibida y otro que me pone alarma finalizada. Pista, este es un pulsador con contacto normalmente abierto y este tiene contacto normalmente cerrado. Vale. Y luego tengo aquí una señalización que va con la alarma recibida, ¿no? Cuando activo esa alarma recibida, pues tengo aquí una señalización, por ejemplo, P2. Sí, se para la bocina y se enciende un piloto para indicar que tengo una avería y estoy arreglándola. Vale. Bueno, tengo pulsadores. Parece tal cual un pulsador de marcha y paro, ¿no? Pues realmente lo que va a ser es un pulsador de marcha y paro. Aquí tengo un K1A, que es ese relé auxiliar, y lo que hago es que cuando lo enciendo paro la bocina, ¿no? Pues aquí tendré mi pulsador de marcha, que sería, este vamos a llamarlo S1 y este S2. Tendría aquí mi pulsador de paro, voy a ponerlo por ejemplo aquí debajo. Y aquí tendría mi realimentación de K1A. En paralelo con la bobina de K1A tendré el piloto luminoso, que sería P2. Podría ser algo como eso de ahí. Salta el térmico, se enciende la bocina
¿vale? Lo que haría sería, el operario llega a la máquina, le da alarma recibida, S1, lo que hago es encender el relé K1A, el contacto cerrado de K1A se abre y me desconecta la bocina, repara lo que sea y cuando rearma el térmico, lo que tiene que hacer es parar el relé K1A. ¿Por qué? Porque aquí tengo este contacto abierto, ¿no? Todavía, hasta que, aunque yo rearme el térmico, si no le doy alarma finalizada, que es el pulsador de paro del relé, la máquina no podría funcionar. Vale. Una vez que le da alarma finalizada, si el térmico ya está su contacto abierto, quiere decir que la máquina está bien, ya podría iniciar la otra parte del circuito de mando, que sería el funcionamiento de la máquina. La bocina no sonaría tampoco. Si yo tengo el térmico disparado y doy alarma finalizada, vuelve a sonar la bocina, ¿vale? Por eso primero debería de rearmar el térmico y luego finalizar la alarma. Sería la última acción, sería dar alarma finalizada. Eso es un circuito muy típico de anulación de señal acústica, para el caso de una alarma. Puede ser un térmico, puede ser otro contacto de otro tipo de alarma que tenga una máquina, ¿vale? Venga, este realmente lo hice yo. Vamos a hacer otro ejercicio con señalización. Quiero hacer una señalización acústica que suene durante los 4 primeros segundos del funcionamiento de un puente grúa. Imaginaos, tenemos un puente grúa, vamos a hacer solo uno de los movimientos, ¿vale? Y quiero que en el momento que el operario arranca ese puente grúa, durante los 4 primeros segundos, esté sonando una bocina. Para advertir a la gente que está, imaginaos un puente grúa grande que está dentro de una nave industrial, para avisar a la gente que está por ahí que ojo, que el puente grúa se está empezando a mover. ¿Vale? Pero luego quiero quitarlo, que se quite solo a los 4 segundos, para no estar todo el rato sonando. ¿Cómo lo haríais? Sería otro ejemplo de una señalización. Grúa, por cierto, lleva tilde, perdón. Vamos a escribir correctamente. Más sencillo. Este hay que jugar con el temporizador. Me dicen que tengo que temporizar. Tengo que pensar en un temporizador. Yo os inicio el dibujo. Mirar, para que lo tengáis más claro. Con uno de los movimientos vamos a poner solo uno de los contactores. Esto está encendido ahí. La bobina del K1M. Aquí lo que sea, ¿vale? Solo estamos haciendo una parte del circuito. ¿Dónde ponemos el temporizador? Lo primero, si tengo que temporizar. Si quiero temporizar el funcionamiento, los primeros segundos del funcionamiento del contactor, ya os doy yo la pista también que el temporizador lo ponemos aquí, en paralelo, ¿no? Lo puedo hacer con un bloque auxiliar temporizado, si puedo montarlo en el contactor también. Ahí pongo mi temporizador de retardo a la conexión. Ven, dejo un minuto para que lo penséis y os pongo la solución.
Voy a dejarle esto un poco más de hueco para que me quede mejor el dibujo. Vamos a redibujarlo ligeramente. Esto aquí. Esto lo voy a sacar aquí. Aquí voy a poner mi señal acústica. En este caso va a ser una bocina. Bueno, ¿qué le añado ahí a esa bocina? Un pulsador. Un pulsador no. Esto tiene que ser automático. Tiene que sonar los 4 primeros segundos de funcionamiento del contactor. Un contacto de K1T. ¿Qué tipo de contacto pongo? A la desconexión, no. El temporizador es a la conexión. Un contacto con retardo. ¿Por qué abierto? Si es abierto, cuando se activa tarda un tiempo en activarse. Tendría que ponerlo cerrado, ¿no? Lo que tengo que hacer es esto. Mucho más sencillo. Aquí pongo un contacto de K1T. Ya está. Alimento. Aquí está. Todo esto está en paralelo, ¿eh? Por aquí es por donde le va a llegar la corriente de las condiciones de activación del circuito. En cuanto meto corriente por aquí, se activan los 3 a la vez. Contactó. El temporizador empieza a contar el tiempo y la bocina empieza a sonar. Cuando el temporizador llega a los 4 segundos, lo que hace el temporizador es abrir este contacto y la bocina deja de sonar. Lo demás sigue funcionando todo. Mientras esté funcionando K1M ininterrumpidamente, el temporizador está alimentado y el contacto está abierto. La bocina no suena. Solo suena durante el tiempo que yo le meta al temporizador. Es el tiempo que va a sonar esa bocina. Vale. Esto es otro ejemplo de señalización acústica, aplicado pues en este caso a una máquina que tenga partes móviles, que pueda haber peligro y demás. Normalmente la señalización acústica va muy relacionada con el peligro. Siempre señalizo condiciones de peligro, sobre todo para las personas que estén en la instalación. Vale, entonces, importante conocer cómo se utiliza. ¿Se entiende el circuito o no se entiende? No puede ser más simple. Meto corriente a todo, todo funciona y a los 4 segundos el temporizador abre su contacto, es un retardo a la conexión, es decir, después de conectar empieza a contar el tiempo y lo que hace es abrir la rama de la señalización acústica para anularla ya, definitivamente. Vale. Venga, seguimos con el tema. Algo más que nos pusiese la señalización. Bueno, lo siguiente que nos pone a continuación de la señalización es algo que ya conocemos también. El tema de la realimentación. Lo volvemos a comentar muy rápido. Siempre que tenemos una máquina donde le voy a dar un mando por pulsos, ya sean pulsadores o cualquier elemento, cualquier sensor que me vaya a dar un pulso de conexión o de desconexión, tenemos un esquema basado siempre en la realimentación. Para yo poder recordar en la máquina o que la máquina recuerde la pulsación de marcha que le he dado, necesito que el relé o el contactor se siga dando corriente a sí mismo, ¿vale? A través de uno de sus contactos. Eso es lo que llamamos la realimentación. Aquí en el libro tenéis el esquema que ya hemos trabajado mucho con él, del marcha, paro, realimentación, ¿no? Contacto de realimentación en paralelo con la marcha, contacto de paro, normalmente cerrado en serie con la bobina que yo quiero apagar. Cuando activo la marcha, cierro este contacto de aquí, la corriente pasaría directamente al relé que se activa, su contacto normalmente abierto se cierra, la corriente empieza a pasar también por aquí y cuando yo suelto la marcha, la corriente sigue pasando por el contacto de realimentación. La circulación de corriente la tendría por este camino, ¿no? Por aquí. Vale, lo que hace es mantener el paso de corriente más allá de la pulsación de marcha que del operario. Necesito siempre que tenga un pulsador de marcha acompañarlo de uno de paro. Yo necesito tener algún método para interrumpir esta corriente. ¿Cómo lo hago? Con un contacto cerrado, es decir, un contacto que en reposo deja pasar corriente y cuando lo aprieto lo que hace es interrumpir la corriente aquí arriba. Con lo cual me lleva todo el circuito a la situación de paro. Recordad que para tener corriente necesito
un generador, un circuito cerrado, que es lo que estoy evitando aquí, que el circuito se cierre, y un receptor. En este caso, con el paro, lo que hago es interrumpir el circuito, abrir el circuito. ¿Vale? Ese es en el que basamos, ya visteis, gran parte de las soluciones que damos a los problemas. Normalmente la marcha y el paro pues vienen en este tipo de botoneras que nosotros utilizamos ya, ¿no? Y que sabéis. Estas botoneras son estancas, están pensadas para poder distribuirlas por diferentes partes de la máquina y se ven mucho en diferentes fabricantes, pero se ven mucho. Y ahí tendríais cómo quedaría físicamente lo que veíamos el otro día, ¿no? El libro nos va dibujando cómo serían físicamente las conexiones. Esto es un esquema simbólico y eso es realmente algo que me intenta representar cómo serían físicamente en el panel las conexiones. Fijaros aquí la realimentación, ¿no? Que es este puente que va desde el 1.1 al 1.4 del propio contactor. En este caso es un contactor de ABB, pero lo tiene en la misma posición que lo tienen los de Schneider, a la derecha, en el frontal. No sé si seguís la línea roja, si se ve bien ahí, pero eso es la realimentación. Bueno, si me acerco mucho me lo quita. Ahí se ve, ¿no? Cómo está esa... Bueno, en este caso está sacado directamente a la 1, ¿vale? Que es lo mismo, ¿no? El A1 tiene que ir conectado con el 1.4, entonces me hace el puente ahí directo. ¿Vale? Bien. Arranque de motores, entra a continuación. Esto ya lo hemos visto también en la unidad de los motores y hemos hecho algún esquema de fuerza. El térmico que lo acabamos de ver, el elemento de protección contra sobrecargas. ¿Cómo es la curva de respuesta de un térmico? Pues la curva de respuesta de un térmico es una curva de tiempo inverso, que ya las vimos también. Es algo así. Esto sería el tiempo de respuesta y en la horizontal tendría la intensidad. Si yo estoy a la intensidad nominal, la curva nunca corta a esa recta, con lo cual nunca dispararía. Si yo empiezo a tener sobrecorrientes ligeramente mayores a la intensidad nominal, llegará un momento donde esto me corte, ¿no? Aquí un tiempo, que si la sobrecarga es pequeña pueden ser minutos o segundos, y si la sobrecarga más grande, pues nos meteremos incluso en milisegundos. ¿Vale? Lo normal es que si tengo una sobrecarga más grande, como voy a tener una protección por fusibles, disparen antes los fusibles y el térmico no me llegue nunca a disparar. ¿Vale? Esto si va asociado con un fusible que tiene una respuesta de este tipo, pues el térmico me entrará solamente hasta aquí. ¿Vale? Bueno, hay que tener en cuenta que va asociada con otra protección, no está sola. Pero la curva es así, es de tiempo inverso. Mayor sobrecarga, menos tiempo. Por eso se llama de tiempo inverso, porque uno se hace mayor, o que se haga mayor una de las magnitudes me hace más pequeña la otra. ¿Dónde se monta el esquema en los esquemas de automatismos el térmico? Pues mirar la fuerza, que ya la vimos, donde está, ¿no? Justo debajo del contactor. Normalmente esa conexión se hace directa. El térmico tiene 3 pines en la parte superior que encajan en los 3 bornes de salida del contactor. Puede montarse en bases separadas también. Hay térmicos de montar en carril que pueden ir separados, ¿eh? No tiene que ser obligatoriamente juntos. Los hay separados también. Y hay bases que me permiten tener un térmico de los que va acoplado, ponerlo en una base separada. Es decir, el montaje en la realidad puede tener opciones, pero normalmente lo más habitual es que vaya directamente pegado. Cuando son de gran calibre, entonces van siempre separados, pero los nuestros, que no son de calibres muy elevados, suelen ir juntos. ¿Vale? Bueno, ahí tenéis un esquema completo con fuerza y mando. A ver qué me he pasado aquí. Este sería el esquema completo de del arranque de un motor, ¿no? Arranque directo. La parte de fuerza a la izquierda, la parte de mando a la derecha. Está dibujado como si estuviesen 2 hojas distintas. Fijaros que pone aquí las líneas de paso de un esquema a otro. Me las pone aquí y aquí pondría las líneas de llegada, ¿no? Desde el otro esquema. ¿Vale?
Paro por disparo del térmico, señalización del térmico, ahí en la parte de arriba. Condición de paro por pulsador, que sería esta de aquí. Este sería el paro por pulsador. Esto sería la marcha. Realimentación. Bobina del contactor, que me activa el contactor. Y señalización de marcha. Vale. El arrancador, lo que es esta parte de aquí, todo esto lo llamamos arrancador. Arrancador es una combinación de componentes, normalmente de un solo fabricante, que me permiten poner en tensión y dar corriente a un motor, ¿vale? Eso lo llamamos normalmente arrancador. Un minutín y cambiamos. Va a estar formado por protección contra sobrecarga, protección contra cortocircuitos y elemento de accionamiento que va a ser el contactor, como mínimo, esas tres cosas. Sobrecargas, cortocircuitos y contactor. Vale, lo retomamos aquí mañana. Ahora vamos a pasar al otro aula con los tableros y la caja y vamos a continuar haciendo taller.